Buenas tardes a todas, a todos, bienvenidos a esta conversación que vamos a tener. Orgulloso de tenerlo acá. Gracias Felipe Piña por estar con nosotros en estos festejos de los 200 años de la Universidad de Buenos Aires, desde el cual desde la Asociación de Docentes de la UBA estamos profundamente orgullosos y entendemos que la calidad de esta universidad a través del tiempo se debe en gran parte a todo el esfuerzo y el trabajo que vienen realizando generaciones de docentes. Así que un poco de eso se trata esta conversación. Y bueno, para empezar un poco hablando con Felipe, un poco, ¿cuál fue el motivo, ¿no?, por el cual la provincia de Buenos Aires decide crear la UBA? Bueno, era un viejo sueño de algunos padres fundadores, como suele decirse, como Manuel Belgrano, ¿no?, que proponía la creación de una universidad, y finalmente se va a concretar en 1821, durante el gobierno de Martín Rodríguez Rivadavia, digamos. Por un lado, Martín Rodríguez, el gobernador, y Rivadavia, el ministro, como el primer ministro, ministro coordinador, ministro de gobierno, digamos, con la idea de sistematizar los estudios. Había un poco de algunos estudios universitarios, como el protomedicato, y darle entonces un carácter universitario, y ahí comienza esta larga historia de esta universidad bicentenaria, de altísima calidad, bueno, con muchos hitos que podemos ir charlando a lo largo de esta conversación, ¿no? Por supuesto que entre 1821 y 1880 aproximadamente, hay una cantidad de problemas que tienen que ver con la discontinuidad institucional, las guerras civiles, la separación del Estado de Buenos Aires del resto del país. Entonces hay unas dificultades de continuidad en el medio, pese a lo cual se van creando carreras, como la carrera de ingeniería, etc. Pero uno podría decir que la universidad se va consolidando a partir de la década del 70-80, ¿no?, del siglo XIX, y particularmente el año 80 es un año interesante porque ahí se produce la nacionalización, ¿no?, en concordancia con la nacionalización de la capital federal, que era parte de la provincia y se integra entonces a la nación, y algunas instituciones, como por ejemplo la biblioteca pública o la universidad, pasan a tener un carácter nacional, ¿no?, en ese contexto. Nosotros siempre decimos que la universidad no es una isla y siempre va atado a lo que pasa en el país, ¿no? Entonces, Totalmente. ¿cuáles fueron algunos hitos históricos dentro del país y dentro del sistema universitario, ¿no? ¿Cómo impactaron en la UBA? Me parece que el Sí. primer firma del 18, ¿no?, en la época del Sí, goyenismo. yo arrancaría un poco antes con algunas cosas muy interesantes que pasaron en aquella UBA nacionalizada. Por ejemplo, el ingreso de la mujer, ¿no?, a la universidad, que se produce a mediados de la década del 80, donde tenemos primero a Elida Paso, que fue la primera graduada, que fue una estudiante de farmacia, ¿no?, en 1885, y ya para 1886 tenemos a Cecilia Grierson, la primera médica, que es interesante, ¿no?, porque eran mujeres muy maltratadas dentro del ámbito universitario, por los docentes, por los compañeros, que eran en un contexto de un machismo tremendo, ¿no?, del país. Por ejemplo, a Cecilia, cuando le toman el primer examen, el profesor médico hace constar en actas: conste que le estoy tomando examen a un ser inferior, ¿no? Por ejemplo, ese era el contexto de época. Y bueno, y siguieron muchas graduadas muy interesantes y muy importantes para nuestra historia, ¿no?, como Elvira Rawson, por ejemplo, o la querida Julieta Lanteri, que fue una extraordinaria médica, pero también Alicia Moró, ¿no? El caso de Lanteri, una gran médica y también una pionera en la lucha por los derechos de la mujer, los derechos civiles de la mujer, la primera mujer que votó en América Latina, ¿no?, en 1911. Así que bueno, ahí tenemos también un puntal interesante que tiene que ver con la incorporación de la mujer a los estudios superiores en la UBA, ¿no? Me parece que es algo que, si bien ha mejorado muchísimo, todavía no estamos en una verdadera igualdad de género, ¿no? No solo en la UBA, sino en todo el sistema universitario argentino. Y vemos como la mayoría de los que ingresan en la carrera docente, los ayudantes son mayoría de mujeres, y la mayoría de los que están en los puestos más altos de profesores son hombres. Así que me parece que eso es uno de los grandes desafíos, llegar a una paridad de género en toda la estructura académica de la universidad. Sí, sigue siendo un tema pendiente, por eso es tan interesante nombrar esto, ¿no?, de cómo fue estas mujeres tan valientes de jugársela
y sumarse al mundo universitario en aquel contexto de un machismo imperante, ¿no? Y ahora sí creo que sí es el momento de hablar de, en este poco tiempo que tenemos, de la reforma del 18, que fue un hito evidentemente muy importante, que tenía que ver también con un contexto social, ¿no? El ascenso del radicalismo, un poco las aspiraciones de la clase media de acceder a los beneficios de la democracia, de la educación, y en ese contexto se produce la Revuelta de Córdoba de 1918, una universidad que estaba muy fuertemente dominada por la Iglesia, ¿no? Con un oscurantismo muy particular, con programas de estudio atrasadísimos. Por ejemplo, había un punto de la carrera de Derecho donde hablaba de conducta a tener para con los siervos, ¿no? Los siervos en el sentido de la servidumbre. Así que bueno, ahí viene este manifiesto liminar, que sigue siendo una pieza política maravillosa, ¿no? Esto del manifiesto liminar, que bueno, habla de América Latina, Abrió América Latina, no fue solo Córdoba y Argentina, ¿no? Claro, claro, porque fue como un puntapié para que se siguieran esos procesos en distintos países, en Perú, en Cuba, en México, incluso cuando se produce la famosa rebelión del Mayo francés, los jóvenes de París recuerdan a los de Córdoba de 50 años antes, ¿no? O sea que evidentemente fue un hecho que marcó a nivel mundial la justicia, el reclamo de los estudiantes por cogobierno, autonomía, libertad de cátedra, ¿no? Bueno, todas esas cosas que costó tanto mantener a lo largo de la historia y que fue fundamental para el acceso de los sectores medios en principio a la universidad allá por 1918, ¿no? Me parece clave que eso que decís, que el irigoyenismo fue el acceso de los sectores medios a la política, y también al sistema universitario a través de la reforma. Pero todavía faltaba obviamente el acceso de los trabajadores, que eso, Totalmente, eso, ¿no? exactamente, ¿no? Eso va a venir con el peronismo. En el medio ahí hay un grupo universitario muy interesante que se forja, que en 1935, que es un poco una bisagra entre el radicalismo y el peronismo, si uno quiere pensar en cuanto al pensamiento nacional, ¿no? Con figuras como Scalabrini, como Jaureche, como Del Mazo, Homero Mansi, que van a plantear otro modelo universitario, que van a hablar de la necesidad de la gratuidad, que van a hablar de una universidad necesariamente conectada con los problemas nacionales, no una universidad que mire tanto a Europa y al enciclopedismo europeísta. Y yo creo que es un punto interesante que va a tener efectivamente luego una importante presencia con el peronismo y la idea de la gratuidad que complementa, para mí complementa muy bien a la reforma, ¿no? Es decir, ya estamos hablando de un acceso de sectores medios, ahora la incorporación de sectores obreros, incluso con la creación de una universidad obrera nacional, ¿no? Que hoy conocemos como la UTN, en una idea de un modelo productivo que necesitaba obreros, técnicos, estudiantes de secundaria en las técnicas, ese modelo que necesitaba capacitación y que por lo tanto la gratuidad era totalmente coherente con ese modelo de ampliación de derechos, ¿no? Y por primera vez el ingreso masivo de hijos de trabajadores y de trabajadores a la universidad, que fue evidentemente un cambio sustancial en aquel contexto, ¿no? Claro, y más allá de los derechos, también Perón decía cuánto talento perdíamos si los pobres, los hijos de los trabajadores no llegaban a la universidad, ¿no? Estamos desperdiciando toda esa capacidad. Pero Totalmente, bueno, ¿no? Totalmente, y fíjate cómo se amplió esa posibilidad de extender conocimiento, la posibilidad de ascenso social, desde ya, que brindaba la universidad, ¿no? Como un elemento nivelador. Así que fue realmente muy importante ese proceso de ampliación notable, ¿no? Ahí están las cifras de una ampliación tremenda de la matrícula universitaria, el incremento del ingreso de mujeres también a la universidad en ese momento. Y bueno, luego vendrá el abrupto cambio de 1955, ¿no? claro, sí, sí, el ascenso social yo siempre digo individual, pero también colectivo como sociedad. Pero bueno, Claro. después vino el golpe y bueno, pasaron la noche en los bastones largos, ¿no? Esos Sí, yo años. creo que en lo del 55 hay un elemento interesante ahí porque ellos evidentemente tenían el apoyo estudiantil en un principio en esa llamada revolución libertadora, todavía muy vinculado a su lugar social, a su lugar de clase, ¿no? El estudiantado todavía no había tomado cierta conciencia de esa cuestión y por lo tanto hay una universidad muy aislada de la sociedad que empieza a funcionar con la dictadura de Aramuro y Rojas,
por supuesto con la expulsión de los profesores peronistas en ese momento, y una universidad que empieza a tener una autonomía y un desarrollo académico interesante, a partir de Frondizi, de Ilia, digamos, ¿no? Donde hay, bueno, por ejemplo, la presencia de gente como Manuel Sadowski, ¿no? Con Clementina, la primera computadora científica de América Latina, el desarrollo muy fuerte, yo creo que sobre todo a partir del gobierno de Ilia, al 63, con un incremento muy potente del presupuesto educativo, y la preocupación de los sectores de poder con esta universidad que estaba creando Ciencia y Técnica Nacional, que había creado un canal educativo, que estaba creando laboratorios de medicamentos propios, proyectos de viviendas a partir de la Facultad de Arquitectura, una cantidad de cosas que fueron inadmisibles para el poder y que termina con al MEF, fíjate que es una de las primeras medidas de Onganía, ¿no? Porque esa comunidad universitaria, hay un hecho muy interesante que ocurre un año antes, en el 65, hay un acto en homenaje a Roca, en el monumento a Roca, en la Diagonal Sur, y los estudiantes de la Facultad de Exactas que estaban enfrente empiezan a insultar a los militares que estaban homenajeando a Roca, le tiran monedas y ahí ellos quedan como con ciertas ganas de cobrársela esa, ¿no? Pero ahí empieza a verse un poco la distinción de los sectores medios con respecto a esa dictadura y un acercamiento, cuando se produce el golpe del 66, a los sectores populares, ¿no? Porque se van a dar cuenta que son tan carne de cañón como los demás, ¿no? Que van a ser parte de los sectores a reprimir. Y justamente al mes de producido el golpe, el 29 de julio del 66, cuando los estudiantes, alumnos y docentes toman las facultades en defensa de la reforma, porque Onganía, uno de los primeros decretos es anular la reforma universitaria, y entonces las facultades ocupadas van a ser invadidas por la Guardia de Infantería, a cargo de Fonseca, y ahí vienen los famosos golpes, los bastonazos en la cabeza, que era el orden, ¿no? La orden era pegar en la cabeza, y un golpe mortal, digamos, a la ciencia, a la técnica, ¿no? Porque las consecuencias son devastadoras, ¿no? Se van más de 700 de los mejores docentes de las facultades argentinas, algunos echados, otros porque renuncian ante esa barbarie, ¿no? Un hecho tremendo de la Se vació la Universidad de Buenos Aires. se vacía de los mejores profesores, con la absurda acusación de comunistas, porque digo absurda porque la mayoría se van a trabajar a Estados Unidos. Recordemos, en plena Guerra Fría, si era comunista no entrabas a Estados Unidos, así que no, la palabra comunista es una palabra que usaba de una manera muy laxa la dictadura, ¿no? Era comunista todo aquel que se oponga a esa dictadura, ¿no? Y eso fue lo que pasó en el 66, y bueno, y una cuestión curiosa que ocurre a partir del 66, y es que esa obsesión que tenía Onganía por el comunismo hace que se vayan conformando las llamadas cátedras nacionales, donde curiosamente se empieza a valorizar la historia revisionista, se empieza a hablar de peronismo, y eso permite que un sector del estudiantado se empiece a interesar por el peronismo, por los movimientos nacionales, en esa idea que tenía Onganía de que lo peligroso era el comunismo, ¿no? Y termina siendo que una parte importante del sector juvenil se empieza a interesar y a volcar hacia la militancia peronista en el periodo que va del 69 al 73, ¿no es cierto? Sí, y eso trae esa alianza, obviamente, entre los estudiantes, los trabajadores, la clase media y las clases populares que hacen el acceso de la vuelta de Perón. Y bueno, ahí viene otro proceso también dentro de la Universidad Nacional y Popular de Buenos Aires, un proceso que duró muy poco y que quedó por ahí escrito en los ideales de lo que se buscaba de la universidad integrada con el pueblo, que casi no se llevó adelante, ¿no? Porque vino la muerte de Perón, Otalagano, la Triple A, y empezó la represión para prepararnos para la dictadura, ¿no? Sí, un proceso tan complejo como interesante, como dramático también, porque el rectorado Puiggrós abrió las aulas a todo el mundo, el ingreso irrestricto, en un momento de buena situación económica, de manera tal que la demanda de matrícula fue impresionante, la universidad explotó en cantidad de alumnos en todas las carreras, ¿no? Particularmente las humanísticas, psicología, bueno, muchas carreras que tenían que ver
con lo que estaba emergiendo culturalmente en ese momento en el mundo y en la Argentina, y este proceso lamentablemente fue interrumpido cuando muere Perón, un poquito antes también, con la llegada de Otalagano, ¿no? El interventor de... Perdóname, Felipe, me parece que es un proceso que deberíamos estudiar más, ¿no? Porque se habla de muchas cosas, pero que quedó como en la oscuridad, como que no... Sí, 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 a algunos les suena muy políticamente incorrecto hablar de esto porque tiene que ver con el peronismo y tiene que ver con parte de lo que fue ese proceso tan complejo del 73 y 76, pero no se puede meter abajo la alfombra, ¿no? Y ese proceso fue muy dramático y un proceso de pérdida de libertades, de puesta en duda de la reforma, de un personaje fascista directamente, que era Otalagano, que hacía el saludo fascista, y tenía retrato de Mussolini en su despacho, o sea, no disimulaba nada el nombre, y que empieza un poco las primeras persecuciones al estudiantado antes del golpe del 76, a partir del cual va a ser completamente sistemático, ¿no? Pero ya hay ahí libros prohibidos, hay profesores expulsados de sus cátedras, ¿no? En un contexto del país muy complejo, que era esos 2 años que van del 74 al 76, ¿no? Ya con López Rega muy empoderado, con Isabel en el gobierno, bueno, todo ese momento dramático, y con un ministro de Educación como Ivanišević, ¿no? Que prohibía la actividad política en las universidades y demás, ¿no? Sí, y recordemos que, bueno, los rectores, bueno, Puigro, después Villanueva y después Raúl Laguzzi, que hasta en un atentado muere Tu su hijo bebé, que tiene meses, ¿no? tu bebé, exactamente, una cosa tremenda, ¿no? Ya la AAA desatada, actuando, recordemos que la AAA tenía como una preferencia por los intelectuales, los artistas, los académicos, ¿no? Como una manera de intimidar al mundo pensante, y bueno, ahí en ese atentado muere el hijito, un bebé de la UCI, un hecho tremendo, bueno, porque además era una organización que no solo amenazaba, sino que ejecutaba sus amenazas, ¿no? Así que era un clima espantoso el que se vivía en aquel momento también. Y bueno, y luego vendrá, por supuesto, la noche más oscura con la dictadura a partir de 1976, donde ya queda sistematizado un método de terror, un método de persecución, el bajo nivel académico, ¿no? A mí me tocó cursar sociología en el año 77, era realmente increíble, ¿no? La calidad académica La espantosa. Facultad de Derecho se cursaba, ¿no? En En la ese Facultad momento. de Derecho te revisaban cuando entrabas, te pedían documentos, había claramente en todas las aulas algún espía, digamos, algún miembro de los servicios, un nivel de silencio espantoso, y muy bajo nivel académico, por otra parte, ¿no? Por supuesto. Entonces eso era un conjunto que hizo que en esos años, del 76 al 78, bajara brutalmente la matrícula, ¿no? Si uno compara con el 74, prácticamente bajó un 30% la matrícula universitaria. No solamente por el miedo, sino también por la situación económica de la población, que perdió su capacidad de consumo, bajó su nivel de vida. Recordemos que la dictadura ya en el primer año baja en pocos meses un 30% el salario real, ¿no? Con este mecanismo tan frecuente del neoliberalismo, que es congelar salarios y liberar precios, ¿no? Así que eso también hizo que bajara brutalmente la matrícula, y después el intento de arancelamiento, ¿no? Que, bueno, fue frenado muy valientemente, hay que decirlo, por los estudiantes en ese contexto tan duro, ¿no? Sí, el examen de ingreso con cupo. Yo ingresé a la Exactamente. universidad en el último año de la dictadura y tuve que rendir el examen de ingreso y nos daban, como vos decís, el tema del arancelamiento, nos daban como unas Así que era. billeterías Sí. para pagar, que me acuerdo que las quemábamos. Las Claro que quemábamos fue un hecho realmente sorprendente para la dictadura, el nivel de protesta estudiantil, la quema de las chequeras, esto que contás, el gran negocio de las academias, ¿no? Porque empezaron a proliferar las academias privadas de ingreso, porque eran exámenes, algunos particularmente como el de medicina, prácticamente imposible. Y bueno, todo eso fue la conformación de una universidad elitista, una universidad del terror, ¿no? De bajísimo nivel académico, que bueno, va a tener un cambio muy importante a partir del 83, particularmente a partir del 84-85, con una cuestión muy necesaria, ¿no? que hizo el alfonsinismo, que fue la creación del CBC, ¿no? El ciclo básico común, porque lo que había ocurrido es que los contenidos
universitarios, los contenidos académicos que se daban en la secundaria eran tremendos, y había que nivelar, y fue una idea muy interesante que provocó una explosión de la matrícula absolutamente impresionante, ¿no? Yo era profesor del CBC, arranqué con mi carrera de docente, arrancó ahí, mi primera clase fue en la sede de Paseo Colón. Yo no había dado las prácticas y era mi primera clase como un docente profesional ante 400 alumnos, ¿no? En En el, el en el aula aula, 100, en el aula 100 de Paseo Colón. Casi me muero, imagínate mi primera clase con 400 alumnos, que hablaba de un poco de la explosión de esa matrícula, de la gente que estaba esperanzada, que quería estudiar, que bueno, todo eso que fue un fenómeno realmente impresionante, ciclo básico común, que a mí me pareció siempre muy necesario, con materias tan interesantes como sociedad y Estado, que trataban de compensar todo el horror que habían estudiado esos chicos, esa historia tergiversada, ¿no? Bueno, todo lo que se les había dado en los 7 años de la dictadura, ¿no? es que me parece que era, por un lado, abrir el ingreso irrestricto a muchos estudiantes que se habían quedado sin poder ingresar por el cupo, y como vos decís también, cambiarle un poco lo que se le había metido en la cabeza. Yo cuando estudié en el secundario me decía que el Estatuto del Proceso de Organización Nacional estaba por encima de la Constitución, y me hablaban de los decretos leyes que tenía Exactamente. un dictador, daba, era variar una ley, un decreto. Tal Y cual, eso fue en los primeros años de la universidad, ¿no? tal cual, y por eso había otras materias tan interesantes como pensamiento científico, es decir, recuperar la capacidad de pensar, ¿no? que había sido anulada absolutamente por la dictadura, y el desinterés lógico por materias que te daban en la secundaria que no tenían nada que ver con la realidad. Entonces, a mí me pareció siempre, fue bastante criticado en su momento, a mí me pareció muy útil ese elemento de nivelación y de actualización académica que era el ciclo básico común, ¿no? Me pareció que fue un acierto en su momento, ¿no? Sí, yo creo que dos de las grandes creaciones que le debemos al rector, que fue tan criticado como Karl Chuberov, fue el ciclo básico común y después la creación de la Facultad de Ciencias Sociales, ¿no? Porque Claro, también en la universidad no había una facultad de sociales, como vos decís, sociología estaba un costadito perdido en la Facultad de de Derecho, hecho. y me parece que era una de las demandas que había eh, más en ese momento, ¿no? Sí, claro, porque acordémonos que, por ejemplo, la dictadura había suprimido carreras como psicología, antropología, ¿no? Estuvieron como cerradas directamente durante una cantidad importante de tiempo porque la dictadura definía en carreras útiles y carreras inútiles, ¿no? Las útiles eran derecho, medicina, por supuesto, arquitectura, ingeniería, y las inútiles eran aquellas carreras como, por ejemplo, psicología, antropología, sociología y demás, ¿no? Así que había que recuperar el prestigio de esas carreras, redimensionarlas, y toda esa tarea se hizo en aquellos años del inicio de la vuelta a la democracia, ¿no? Exactamente, y bueno, lamentablemente el neoliberalismo en nuestro país, y sobre todo en la época del menemismo, como que viene un ajuste brutal sobre la universidad, que continúa con De la Rúa. Exacto. Este, Podemos recordar hasta uno de los hoy candidatos, López Murphy, que recorta el presupuesto universitario en 300 millones de pesos, ¿no? Y viene Tremendo. todo un ajuste muy fuerte y de proceso de resistencia dentro de la universidad, ¿no? Claro, porque es muy interesante recordar, bueno, que el menemismo recortó brutalmente el presupuesto educativo, intentó el arancelamiento, volvió a la carga con el arancelamiento, cosa que no pudo hacer. Y yo creo que lo que salvó a la universidad pública en ese momento fue la resistencia enorme de docentes, graduados y alumnos que se movilizaron en todo el país, e incluso resistieron y lograron de que se tuviera que ir, renunciar López Murphy con ese plan de ajuste brutal, un ministro que duró menos de 15 días, cuando lo primero que planteó fue el corte brutal del presupuesto educativo y particularmente el presupuesto universitario, ¿no? Porque para esta gente la universidad no es más que una molestia, ¿no? Nunca fueron amigos de la educación, ni menos de la educación superior para todo el mundo, ¿no? Siempre ellos creyeron que la universidad superior debe ser paga y para pocos. Entonces, eso fue lo que hizo López Murphy en aquella época tremenda de la Rúa, ¿no es cierto? Sí, sí, hemos escuchado por algunos candidatos, no sé, Murphy, que dicen que obviamente los hijos de los trabajadores no llegan a la universidad, entonces ¿para qué queremos
tantos trabajadores, ¿no? Le hemos escuchado a Vidal como gobernadora diciendo eso. Pero Exactamente. me parece que es un debate que tenemos que dar en la Universidad Pública Argentina, pero los procesos de la gratuidad, llegan los hijos de los trabajadores y más de la mitad de los estudiantes de la UBA son primera generación de universitarios, y ni que hablar en las universidades del conurbano, ¿no? Sí, yo Y creo en que eso me parece que ahí es muy, muy importante hablar de esto, ¿no? De lo que pasó en los primeros años del siglo XXI, cuando empezamos a tener universidades en muchísimas partes del país. Prácticamente todo el país tiene universidades, y universidades de alto nivel, ¿no? De alta calidad, ¿no? Tenemos universidades con producción académica, con su editorial, bueno, y que realmente es muy emocionante cuando uno va a esas universidades, y ve la cantidad de matrícula que tiene que ver mayoritariamente con primera generación de hijos de trabajadores que acceden al sistema universitario, ¿no? Que es evidentemente algo que le molesta al neoliberalismo, como decía el expresidente Macri: ¿para qué queremos tantas universidades, no? Una frase que no, no resiste el análisis, porque aún en los países que él toma como modelo, la existencia de universidades es siempre valorada, ¿no? Digamos, por lo menos en lo discursivo. Es muy raro que alguien diga esto de que ¿para qué queremos universidades? Es una cosa de una barbarie increíble, ¿no? sí, 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 como vos decías, en el gobierno de Cristina Kirchner se logró que por lo menos cada provincia tuviera una universidad, y el desarrollo de varias universidades en el conurbano bonaerense, ¿no? Que eso acercó territorialmente la universidad a los sectores de menores recursos. Y yo siempre digo que una de las demandas que tenemos dentro de la Universidad de Buenos Aires es también la universidad. La mayoría de las sedes están de Rivadavia para el norte, hay muy poco lo que hay para el sur. Está la Facultad de Filosofía, está el CBC y el Colegio Técnico en Lugano, Ujú. y tenemos que mirar más también al sur de la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Totalmente, totalmente. Yo creo que además lo que uno advierte con la presencia de universidades provinciales, regionales, es el incremento de la producción académica vinculada a lo zonal y a lo regional, ¿no? Es decir, la existencia de una universidad en distintas partes del país provoca un incremento notable de la producción académica, que tiene que ver con la historia local, con la historia regional, y eso es fundamental, cosa que de no existir una universidad se hace mucho más complejo esto, ¿no? Así que también hay una narrativa y una recuperación de la identidad de los distintos espacios del llamado interior del país, ¿no? Cosa que, por supuesto, es una frase caprichosa y portuaria, sino de las provincias que producen historia, y que en el caso de la historia es historia nacional, no existe la historia local, ¿no? La historia de La Rioja es una historia nacional también, pero nos han enseñado que la única historia nacional es la historia vinculada al puerto. Esto es una deformación que tenemos que empezar a corregir, ¿no? Sí, sí, dentro de eso me parece que siempre se habla del desarrollo tecnológico de la universidad, pero me parece que el tema de crear el relato de la ciudadanía me parece que es uno de los temas centrales dentro de la universidad, ¿no? Sí, claro, Y porque dentro ahí tenés el relato tecnocrático, un poco de lo que veníamos hablando antes, las carreras útiles y las carreras inútiles, ¿no? Entonces se supone que las carreras que tienen que ver con el pensamiento no tienen sentido. Entonces sigue siendo esa manera de pensar, evidentemente, ¿no? Sí, sí, dentro de eso me parece que nosotros desde el gremio siempre decimos, el gremio que además este año cumple 30 años, ¿no? Porque el sindicalismo docente universitario, que es relativamente nuevo, que empezó con la recuperación de la democracia en el año 83 con Alfonsín hasta nuestros días, y me parece que el tema de pensar que por nuestra profesión docente no solo tenemos que defender salarios y no solo tenemos que defender los derechos, sino que también tenemos que formar trabajadores profesionales universitarios que tengan un fuerte compromiso social. Y me parece que dentro de ese compromiso es formar tecnólogos, pero también formar buenos profesionales de la salud, buenos abogados, buenos contadores, pero también que esos profesionales tienen un profundo compromiso ético y democrático, y por una sociedad más igualitaria. Sí, también como una forma de contribuir a agradecer y retribuir lo que han recibido, ¿no? O sea,
estamos un poco acostumbrados, afortunadamente, en Argentina a tener una universidad gratuita, pública y de calidad, cosa que creo que es de las pocas que quedan en el mundo, ¿no? La gratuidad de un sistema universitario que se sabe que es carísimo en todas partes del mundo. No hay que ir muy lejos, ¿no? Fijémonos en Chile, por ejemplo, donde la gente queda endeudada de por vida por una carrera universitaria, y acá la tenemos gratuita, con altísimo nivel, altísima calidad, y me parece que habría que ver esta cuestión de retribuir de alguna forma lo que uno recibió con un compromiso social en el rubro que le toque, ¿no? Porque realmente el Estado ha contribuido de una manera muy importante con la posibilidad de que uno sea un profesional, ¿no? Entonces, esta conexión del egresado con la sociedad debería ser una cosa más institucional, me parece a mí, ¿no? Más frecuente, ¿no? Sí, sí, creo que los trabajadores docentes universitarios tenemos la obligación de llevar ese proceso adelante, ¿no? No solo con algunos profesionales, sino generar ese compromiso. Y dentro de eso de los trabajadores universitarios, obviamente, en nuestro gremio, ADUBA, está orgulloso de nuestros 5 premios Nobel, ¿no? Que ha dado Claro, esta claro. Universidad de Buenos Todos, Aires. todos egresados de la UBA. Claro. Exactamente, sí, sí, tal cual. Hussein, Premios Milstein. Nobel que tienen que ver con la ciencia, y en este caso especial, 3 de ellos con el sector de la salud, del cual estamos muy orgullosos, que tanto ha trabajado en los hospitales universitarios para cuidarnos en esta pandemia, y 2 que tienen que ver con los derechos humanos, que obviamente también nos ponen profundamente orgullosos, y hoy lo tenemos todavía a Adolfo Pérez Adolfo. Esquivel dando lecciones de vida y de lucha permanente para todos, ¿no? Totalmente, una persona que fue fundamental, ¿no? Allá en 1980, cuando recibe el premio Nobel en plena dictadura, y lo importante que fue su presencia, ¿no? Como una especie de garantía en la lucha contra la dictadura desde los derechos humanos, ¿no? Así que sí, yo creo que bueno, es un orgullo. Bueno, después uno ve la lista de presidentes, es larguísima, ¿no? De todos los presidentes que son egresados de la UBA, es realmente impresionante, ¿no? Así que bueno, es un motivo de orgullo, sin ninguna duda, la Universidad de Buenos Aires, y a la cual hay que cuidar, hay que defender, y yo creo que el gran pendiente sigue siendo la vinculación estrecha entre universidad y sociedad, ¿no? Que me parece que es fundamental, ¿no? Sí, yo coincido con vos, Felipe, y me parece que este raconto histórico, la memoria sirve para, bueno, evaluar el presente y repensar cuál tiene que ser el futuro. Y me parece que el futuro es evitar la universidad isla, evitar la universidad tecnocrática y construir una universidad con mucho más clase que en Argentina, en Latinoamérica, en la ciudad de Buenos Aires, y trabajando, bueno, por una igualdad de género, por la defensa del medio ambiente. Yo siempre digo, es el único planeta en el cual estamos preparados para vivir y está en riesgo, Totalmente. el respeto por la diversidad sexual, religiosa, política, el compromiso con la democracia, que en Latinoamérica, cuando vemos lo que pasa en Brasil, lo que ha pasado en Bolivia, siempre hay que tener ese compromiso democrático, y me parece que la Universidad de Buenos Aires tiene ese desafío hacia el futuro de trabajar para consolidar todas estas políticas. Absolutamente, ¿no? Y bueno, y recordemos que está ya por 7º año consecutivo fue designada como la mejor universidad de América Latina, ¿no? La UBA. Sí, sí, eso nos pone orgullosos, pero también nos da un tremendo Compromiso. desafío. Claro, absolutamente. Así es. Así que no sé si, Felipe, te parece alguna cosa que nos quedó. No, no, bueno, hemos sido un recorrido vertiginoso. Siempre Podríamos queda. estar ahora, sí. Pero bueno, lógico, ¿no? Porque estamos hablando de 200 años. Y bueno, que por muchos años más, y que profundicemos estas cuestiones, ¿no? El orgullo de tener una universidad gratuita, de excelencia y pública, que es una rareza en el mundo que estamos viviendo, ¿no? Exactamente. Muchas gracias, Felipe, por tu participación, y esperemos que lo que pasa en la UBA, ese ejemplo, ¿no? Esa rareza inclusiva, gratuita y de calidad, se vaya extendiendo también por todo el mundo. Muchas gracias, Felipe. Un abrazo grande, que estés muy bien. Nos Un seguimos abrazo. viendo. Hasta luego.